Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar con otro tema que es todavía hablar de funciones, pero ahora, ¿qué pasa cuando compones funciones? Antes de saber qué pasa cuando compones funciones, hay que saber qué es componer funciones. Y aquí les voy a leer la como definición y ya después les voy a explicar con ejercicios porque para mí es mucho más entendible cuando le ponemos números. Pero la composición de funciones va a ser la imagen resultado de la aplicación sucesiva de dos o más funciones. O sea que para componer funciones necesitamos bueno, a partir de dos funciones. Y el concepto es que en una función vas a meter otra función. Entonces aquí esta composición de funciones va a tener esta notación. Esto dice G, este pequeño circulito se podría leer compuesto con y luego la siguiente letra sería F. Entonces la función G compuesta con F, así la vamos a leer. Entonces cada que veamos ese circulito es compuesto con. Entonces aquí yo les voy a poner esa nota que así se va a leer. El circulito significa compuesto con. Nosotros vamos a empezar con funciones que una le vamos a llamar G y a otra F y todas las combinaciones o las composiciones que resultan con ellas. Y aquí les voy a poner los ejemplos. Primero les voy a poner la lista de composiciones. Lista de composiciones. Con dos funciones. Y esas dos funciones van a ser G de X y F de X. Entonces la notación que nosotros ya estamos más acostumbrados es F de X, que era cualquier función, pero también podemos utilizar otras letras para denotar funciones. Aquí vamos a decir que una se va a llamar F de X y otra G de X y todas las combinaciones van a ser las siguientes. La primera, F compuesta con G, que estas dos dependen de X. Esa es la primera composición que vamos a estar realizando. Luego vamos a tener otra. Cuando en vez de componer a F, vamos a componer a G, va a ser G compuesta con F y las dos dependen de X. Hasta aquí no se preocupen si esto está muy raro. Esto se entiende hasta que ponemos ejercicios. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta con la composición de funciones es que una misma se puede componer. Entonces, F se puede componer con la función F también y van a seguir dependiendo de X. Y así como F se puede componer consigo misma, G también. G compuesta con G y van a depender de X. Entonces, estas son las 4 combinaciones de composiciones que podemos armar con dos funciones. Y en este caso, una le vamos a llamar G de X y otra F de X. Lo que sigue es hacer el primer ejemplo y el primer ejemplo va a ser cuando F de X va a ser 5 más 3. Entonces aquí ya es meterle como tal la función F de X es igual a 5X más 3. Y G de X va a ser 2X menos 1. Entonces aquí tenemos la función G, 2X menos 1 y la función F, 5X más 3. Y esto, F compuesta con G, significa lo siguiente. Aquí yo se los voy a poner. Primero vamos a empezar con un color morado, haciendo la primera composición, que significa a F. A la función F vamos a componerla con G, o sea que a la función F vamos a meter la función G y nos va a quedar de la siguiente manera. Nosotros, la primera que está aquí, que es la función F, es 5X más 3. La técnica para componer funciones es que donde tenga las X la primera función, en la que vamos a meter la otra, tenemos que poner paréntesis. Entonces aquí 5, donde va X, abro paréntesis y aquí le pongo el más 3. Entonces también para que se diferencie,
f de x voy a estar poniéndolo con morado y g de x con verde. Y como te dice que la función f, esta que acabamos de escribir, la vas a componer con g, donde iba x vas a meter la función g. Entonces, donde iba x voy a meter 2x menos 1. Y lo que sigue es solucionar o resolver todas las operaciones algebraicas que te resulten. Eso ya lo voy a ir haciendo con negro. Entonces aquí dice que tenemos 5 por 2x menos 1. Acuérdense que para solucionar esto, 5 va a multiplicar a 2x y después va a multiplicar a menos 1. Entonces 5 por 2x, ¿cuánto les da? 10x. Perfecto, 10x. 5 por 2, 10 y por x, 10x. Y 5 por menos 1, Menos 5. muy bien. Y este más 3 nunca lo vayan a olvidar porque también venía aquí en la función f. Ya que lo tienen así, ahora sí reducen los términos semejantes. O sea, si tuvieran más con x, lo suman o lo restan, pero en este caso los que sí podemos sumar o restar nada más son los números. Entonces aquí menos 5 más 3 nos queda menos 2, entonces el resultado va a ser 10x menos 2. Aquí haciendo este queda menos 2 y este se queda como tal 10x. Por eso nos quedó así. Entonces, lo único nuevo hasta ahorita es aprender cómo hacer la composición, porque ya después de que hagas la composición, lo que resuelvas es pues el álgebra que se supone que ya sabemos. Ya hicimos la primera composición, vamos a hacer la segunda posible, que es la de cuando G está compuesta con F. Entonces, en donde vamos a sustituir es en la función G y lo que vamos a sustituir es F. Entonces vamos a hacer la segunda, que es la función g compuesta con f y las dos dependen de x. Voy a escribir esta y donde tenga el x abro paréntesis. Entonces aquí sería 2, donde hay x abro paréntesis y menos 1. Entonces aquí 2, paréntesis, menos 1. Y como me está diciendo que está compuesta con f, aquí en el paréntesis meto la función f que es 5x más 3. Entonces aquí como estoy poniendo con morado esta función, la voy a poner así con morado para que se vea. 5x más 3. Y ya que hice la composición, ahora resuelvo o aplico el álgebra que poquito a poquito vamos a dominar. Y aquí empezamos. Otra vez este es un número que está fuera o multiplicando un binomio y va a multiplicar cada término. ¿Cuánto les da 2 por 5x? 10x. Muy bien, aquí 10x. Y luego 2 por 3. 6. Muy bien, más 6. Y aquí este menos 1 nunca lo olvidamos, menos 1. Y nada más voy resolviendo. Aquí el 10x no tiene con qué sumarse o restarse, entonces se pasa así. Pero este 6 se puede restar con este 1. 6 menos 1, 5. Entonces aquí me queda 10x más 5, positivo. Y hasta aquí ya vamos con la segunda composición, que es G compuesta con F. Pero ahora sí vamos a ir al tercer caso. El tercer caso es cuando se sustituyen en sí misma. O sea que F se va a componer con F, que es este, el que les había marcado aquí. Entonces F compuesta también con F y esto pues sigue dependiendo de X. Entonces F es 5, donde está el X sigo abriendo el paréntesis y luego aquí tiene un más 3, lo apunto, más 3. Y como dice que también está compuesta con F, en el paréntesis vuelvo a meter F. 5x más 3. Y ahora pues otra vez voy a solucionar esta multiplicación de esta constante por este binomio. Entonces vamos a ver. Aquí 5 por 5x, ¿cuántas x son?
Bueno, ahí le vi a América que dice que 25. 25x y 5 por 3. Muy bien, 15. Si es que soy buena leyendo los labios. Ahí está. 25 más 15 y me falta poner este más 3. No lo tengo que olvidar. Y de aquí nada más voy sumando lo que se pueda sumar, restando lo que se pueda restar. Y como solo hay 25x, este se queda así, 25x. Y este 15 más 3 lo sumo y me queda 25 más 18. Y me falta una última composición, que es cuando G se compone a sí misma. O sea, G composición con G. Entonces aquí voy a poner 4. G composición con G. Y aplicamos la misma técnica, aquí no cambia. Vamos a escribir la función g y donde esté x, abrimos paréntesis. 2x, 2 paréntesis, menos 1. Y en el paréntesis otra vez metemos a g, 2x menos 1. Y otra vez aplicamos multiplicación de este binomio por este número. 2 por 2x, primero si hubiera signos, pues signos, luego números y luego la variable. Más por más, 2 por 2, 4. 4 por x, pues 4x. Y luego este 2 por menos 1, más por menos, 2 por 1, 2. Y aquí no me olvido de bajar este menos 1. Y ya voy a reducir términos. 4x, no hay otra x, entonces aquí se quedaría 4x. Y menos 2 menos 1, ¿cuánto les da? Ahí sería menos 3. Si a menos 2 le quitas todavía 1, pues ya debes 3. Entonces aquí ya tenemos las 4 composiciones posibles. ¿Cómo se les hizo? ¿Se les hace complicado o está bien fácil todavía? Así. Sí, está fácil. Nada más lo único es que ver muy bien quién compone a quién. Entonces, ¿cuál es la que vamos a escribir y donde esté X, abrir el paréntesis? Y luego, ¿qué es lo que vamos a poner en el paréntesis? Entonces, hicimos el primer ejemplo. Vamos a ir con otro ejemplo en donde pues van a ser funciones un poquito más difíciles para aumentarle el grado de dificultad. Entonces, para aumentar el grado de dificultad, ahorita voy a poner primero a f de x y vamos a hacer las 4 composiciones posibles. Entonces, primero f de x va a ser igual a, ahorita les digo, una cuadrática, sí. Va a ser igual a x al cuadrado menos 3. Tampoco tan difícil, pero sí está difícil. Y luego g de x va a ser igual a 3 menos x. Esta está más sencilla. 3 menos x. Y vamos a ir una por una con las composiciones. Ya después de que yo termine con este ejercicio, ahí viene lo bueno, que es que ustedes hagan 2 funciones, dos pares de funciones con todas las composiciones. Entonces aquí vamos a empezar con la primera. Y la primera quedamos que era cuando F está compuesta con G. Y entonces aquí identificamos F va a ser la que se va a componer. Entonces vamos a escribir F y donde esté X abrimos paréntesis. Entonces aquí está X al cuadrado, entonces sería paréntesis y lo que esté en el paréntesis al cuadrado menos 3. Y está compuesta con G. Como está compuesta con G, metemos G en el paréntesis, que sería 3 menos X. 3 menos X. Y de aquí nada más queda resolver el álgebra. ¿Recuerdan que hace ratito les puse unas fórmulas y les dije que las guarden porque las íbamos a utilizar? Ahí utilizaríamos
Aquí lo pueden hacer de dos formas. Pueden multiplicar 3 menos x por 3 menos x o pueden utilizar la fórmula que yo les puse. Y yo les recomiendo que pues, ya se aprendan la fórmula para que lo hagan todo un poquito más rápido. Yo se las voy a volver a poner aquí. Les voy a poner las dos opciones y ustedes eligen la correcta. Esto es de solución de binomios al cuadrado. Cuando tienes a más b y eso está al cuadrado, te queda igual al primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y cuando tienes a menos b al cuadrado, o sea, lo mismo, pero en vez de más, menos, tienes el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que nada más cambia este signo. En este caso, como es 3 menos x, usarían la forma 1 o la forma 2. Aquí se pueden dar cuenta de cuál usar porque aquí tienen el signo menos. Entonces, como tienen menos, va a ser esta. Esta es la que vamos a usar. Y también les voy a poner el 3 va a ser A y B va a ser X, para que se vayan guiando. Entonces aquí va a ser, donde vean A, ponen el 3 y donde vean B, ponen X. Poquito a poquito vamos a ir llenándolo. Entonces 3 menos X al cuadrado va a ser igual a sustituir esto en esta fórmula. Entonces aquí va a ser el primero al cuadrado, o sea 3 al cuadrado. Aquí ya vamos con esto. Luego menos 2 veces A por B, 2 A por B, 3 por X. Aquí mucho cuidado porque no vayan a volver a poner este signo menos. No, aquí nada más va el número y el B, pero sin signo. Así 3 por X. Y después más el segundo al cuadrado. El segundo que es B, que sería aquí X al cuadrado. X al cuadrado. Y recuerden que este menos 3 también lo tienen que bajar. Seguimos solucionando esta parte. 3 al cuadrado. 3 por 3. 9. 9 menos. Y aquí es multiplicar menos 2 por 3. ¿Cuánto les da? Menos por más menos. 2 por 3. 6. 6. 6 por x. 6x. Y luego aquí más x al cuadrado, aquí no se suma ni se multiplica nada, lo pasamos así, menos 3. Lo que le recomiendo es que ya que lo tienen así, lo ordenen de mayor a menor exponente para que se les haga más fácil reducir términos. Aquí voy a empezar con el cuadrado, x al cuadrado, porque es el mayor. Y me quedaría x al cuadrado menos 6x más 9 menos 3. Y aquí veo que esta sí la puedo solucionar, que sería 9 menos 3, 6. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 6x más 6. Y este es el resultado de la primera composición. Esta no es que sea tan complicada, pero como tienen que recordar cómo utilizarlo de los binomios al cuadrado, ese es como el plus, es lo que le da su complejidad. Pero sigue siendo lo mismo. Primero vemos cuál se va a componer, abrimos paréntesis y en el paréntesis metemos con lo que vamos a componer. Entonces aquí ya hicimos la primera composición y vamos con la segunda composición que creo que sí me va a caber aquí. La segunda composición va a ser la composición de G. Ahora en G vamos a meter la función F. G la vamos a componer con F. Estos dos dependen de X. Y aquí como es G, lo voy a poner con verde. Aquí es 3 menos X. Entonces donde va X, abro paréntesis. Y adentro del paréntesis voy a meter a la función F, que es X al cuadrado menos 3. Entonces ahí compuse G con F. Y esta para solucionar también está sencilla, pero si no se acuerdan de algunas cositas, se confunden.
Aquí empezamos, este 3 pues no le está afectando nada, entonces lo bajamos así. Pero fíjense que este menos está fuera del paréntesis. ¿Se acuerdan qué hace o qué truco aplica un menos afuera de un paréntesis? ¿Qué hace el menos afuera de un paréntesis? Hace que cambien los signos. Exactamente, te cambia los signos de adentro. Entonces aquí, si este no tiene signo, es como si fuera positivo, entonces lo cambia a negativo, menos x al cuadrado. Y este que es el negativo, te lo cambia a positivo. Y ya hasta aquí ya terminaste. Ahora lo que sigue es como que ordenarlo. Les recomiendo que lo ordenen, no se salten ese paso. Entonces primero va a ir menos x al cuadrado. Aquí como no hay signo es más 3 y aquí también sería más 3. Entonces x al cuadrado más 3 es igual a menos x al cuadrado. Aquí dije x al cuadrado, pero era menos x al cuadrado. Más 6. Y la siguiente composición es así, va a estar igual complicada porque es F con F. Entonces la siguiente composición la voy a hacer en... no, sí me cabe aquí. Y vamos a hacer la composición 3, que es F con F, aquí. Nada más voy a tratar de hacerlo más chiquito. Vamos a componer F con F, van a seguir dependiendo de X. Y pues aquí lo puedo escribir con negro porque ya es una sola función que se compone a sí misma. Entonces F es X al cuadrado, entonces pongo el paréntesis, le pongo al cuadrado menos 3. Y como se compone otra vez con F, adentro también va a ir X al cuadrado menos 3. Este binomio al cuadrado, con cuál se soluciona? ¿O cómo se soluciona? ¿Creen que podemos utilizar estas fórmulas? ¿Sí o no? Ustedes respondan lo que crean. Para resolver este binomio, ¿creen que podamos utilizar todavía estas fórmulas de los binomios al cuadrado? ¿No se le varía a la cuarta potencia? Exactamente. Eso quiere decir que podemos seguir utilizando esta fórmula. Aquí no tengan miedo. Se sigue utilizando la de los binomios al cuadrado. Y vamos a utilizar la segunda opción, la que tiene menos, porque aquí también tienen un menos. Lo único que cambia es que ahora A va a ser este X al cuadrado y B va a ser este 3. Entonces aquí abajo, donde va A, van a sustituir X al cuadrado. Entonces es el primer término, este es el primer término y este es el segundo. Es que yo me lo aprendo más como el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces yo así se los voy a ir diciendo. Como es el primero al cuadrado, entonces es x cuadrada al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 veces x cuadrada por 3, más el segundo al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y aquí acuérdense de bajar este menos 3. Y ahora sí, también se tienen que acordar de la ley, las leyes de los exponentes, que es lo que vimos en su examen diagnóstico y que pues se los puse para que se fueran acordando. Y ahí es lo que menciona Sergio. Cuando tienes x al cuadrado y lo elevas al cuadrado, se multiplican estos exponentes. 2 por 2 te da 4. Entonces aquí quedaría x al cuadrado, x a la cuarta. Y aquí, ¿cómo quedaría? Menos 2 por x al cuadrado. Aquí, de entrada, menos por más te da menos. Y 2 por x al cuadrado. 2x al 2, cuadrado. exacto, 2x al cuadrado. Pero aquí me faltó multiplicar este 3. Bueno, lo podemos seguir poniendo aquí y ahorita lo solucionamos. Y 3 al cuadrado. 9. 9 y aquí este menos 3, no nos olvidamos de eso.
Aquí esta parte que no acabé de solucionar la voy a poner de este lado. Primero empiezo x a la cuarta, no tengo con qué reducirla. Y tengo que multiplicar menos 2x al cuadrado por 3. Entonces menos por más me sigue dando menos. 2 por 3 me da 6. Y x, 6 ¿qué es? 6x cuadrada. Y aquí ya esto más 9 menos 3. Aquí lo bueno es que ya me quedó ordenado de mayor a menor exponente, entonces me quedaría x a la cuarta menos 6x cuadrada. Y aquí es lo único que puedo reducir, que sería a 9 restarle 3, que me da 6, más 6. Y esta fue la más complicada porque a lo mejor a veces nos impacta que haya una potencia elevada a otra potencia, pero acuérdense, cuando tienen algo elevado a una potencia y todo eso se va a elevar, nada más multiplican las potencias. En este caso multiplicamos 2 por 2 y nos dio 4. Entonces quedó como x a la cuarta. Y nos queda hacer la última composición, que sería g compuesta con g de x. Entonces aquí se las voy a poner en otro color para que se vea un poquito mejor. Y ese color va a ser el morado. Entonces aquí va a quedar esa composición, que es la composición 4, que es G, compuesta con G, y ambas dependen de X. Y esto lo voy a poner aquí abajo. G de X sería 3 menos X. Entonces ponemos 3 menos, y donde va X abrimos paréntesis. Y como se compone con G, aquí ponemos otra vez 3 menos X. Luego lo que sigue es resolver. Aquí tenemos 3 y acuérdense que este menos va a cambiar los signos de adentro. Entonces, ¿cómo quedaría aquí abajo? 3 y luego, ¿qué más? Menos. Muy bien, 3 menos 3. Y aquí es Ah, exactamente más X. 3 menos 3 más X. Este 3 se me va con este menos 3 porque se hace 0 y me queda que el resultado de la composición de G con G va a ser X. Entonces, este ya sería como los dos ejemplos de composiciones, y si pusieron atención, van a poder realizar la actividad. Entonces, me espero tantito a que si quieren acabar de copiar o tomarle captura, le tomen captura. Y ahorita les envío en el grupo la actividad. Les voy a enviar la actividad porque ya se va a cerrar la reunión. Les voy a dar unos minutos para que la realicen, en serio que intenten hacerlo. Siempre es mejor ver dónde te causa problemas para que cuando hagamos la revisión, cuando hagas la revisión, identifiques, ahí me causó problemas o tenía dudas, y así aprendes mejor, como que como tu cerebro tiene ansias de saber cómo se solucionaba, lo comprende más rápidamente. Entonces, ahorita copien esto y nos vemos en un